Bueno, seguimos en esta lección hablando de la doctrina cristiana y en particular vamos a hablar sobre la Trinidad. Y en la última lección hablamos sobre la revelación, tanto la revelación general como la revelación especial. Y la idea es que Dios ha elegido revelarse a sí mismo a través de la creación y a través de su palabra. Y cuando estudiamos las Escrituras, encontramos la verdad que el verdadero Dios del universo es un Dios trino. En esta lección queremos hablar sobre la Trinidad, el hecho de que Dios es un Dios trino. Y la primera pregunta que vamos a tratar ¿es una doctrina bíblica? Segundo, ¿qué podemos aprender de la historia sobre esta doctrina? También queremos hablar de la simplicidad divina. Y finalmente, vamos a hablar de algunas herejías comunes que surgen con respecto a la Trinidad. Bueno, entonces, primero, ¿es la Trinidad una doctrina bíblica? Entonces, queremos comenzar por donde siempre deberíamos comenzar, y es con las Escrituras. Si bien la palabra Trinidad nunca aparece en la Biblia, ciertamente vemos la idea o la doctrina una y otra vez. Y solo para dar una breve definición sobre la Trinidad, decimos así: la Trinidad es que Dios existe eternamente como tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cada persona es completamente Dios y solo hay un Dios. Voy a repetir esta definición. La Trinidad es que Dios existe eternamente como tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cada persona de la Trinidad es completamente Dios y solo hay un Dios. Bueno, vemos pistas de esta doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. De hecho, Génesis 1, versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, la palabra hebrea que se traduce acá Dios es Elohim, que es una forma plural de la palabra Dios. Y hay una palabra singular para Dios en hebreo, pero a menudo encontramos esta palabra en el plural. Y esto por sí solo no es prueba de que Dios sea trino, pero nuevamente es una pista. Es consistente con la enseñanza de toda la Biblia. Lo mismo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así: y dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Bueno, de nuevo vemos que Dios habla en forma plural. Esto no es una prueba absoluta de la Trinidad, pero muestra que esta idea de la Trinidad está presente desde el principio de la Biblia. El Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron presentes en la creación. El Dios trino estuvo activo en la creación. Bueno, tenemos otros pasajes que dan otras pistas. Por ejemplo, hay pasajes como Salmo 110, versículo 1, donde el Señor mismo se dirige al Señor mismo. Dice el Señor a mi Señor. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Yahweh o Yo Soy habla
al Señor de David, quien es Dios, ¿no? También vemos esta idea en Proverbios, capítulo 8, realmente todo el capítulo. En este capítulo, la sabiduría está personificada. Y la iglesia primitiva creía firmemente que la sabiduría era Cristo. Cuando habla de la sabiduría, está hablando de Cristo. Y leemos en Proverbios 8, 22 y 23, el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Esto habla de la sabiduría o Cristo estando con Dios desde la eternidad. Bueno, hay otras pistas o evidencias de la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero obviamente esta doctrina florece y aparece más clara en el Nuevo Testamento. Y uno pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué vemos esta doctrina más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento? Y bueno, la respuesta corta es que todo cambió con Jesús. El nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús demuestran claramente la naturaleza trina de Dios. Y como dice el teólogo Gerald Bray, la Trinidad pertenece a la vida interior de Dios y solo puede ser conocida por aquellos que participen de esa vida. En otras palabras, al estudiar a Dios y sus obras, nunca asumiríamos una Trinidad porque todo lo que hace la Trinidad está unido. No hay división. Cuando vemos las obras de Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo trabajan en perfecta armonía para que no veamos la realidad interior de Dios. Lo que vemos es unidad. Y a esto se le llama operaciones inseparables. Esto significa que lo que hace la Trinidad, lo que hace el Hijo, hace toda la Trinidad. No es como si el Espíritu Santo estuviera acá haciendo lo suyo y el Hijo en el otro lado haciendo otra cosa. No, actúen juntos. Entonces era necesario que Jesús viniera para mostrarnos la realidad del interior de Dios, para mostrarnos la verdad de la Trinidad. Y deberíamos decir que los escritores del Nuevo Testamento no pensaron que estaban describiendo o adorando un Dios distinto al Dios del Antiguo Testamento. No hay contradicción ni diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Simplemente tenemos más revelación. Tenemos más claridad en el Nuevo Testamento acerca de esta doctrina, la doctrina de la Trinidad. Bueno, entonces para dar algunos ejemplos del Nuevo Testamento sobre la Trinidad, en Mateo, en la Gran Comisión, Mateo 28, versículo 19, dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces acá vemos la Trinidad claramente en exhibición. Y es significativo porque la Trinidad está ligada a la misión de la Iglesia. Vamos y compartimos el Evangelio, hacemos discípulos y bautizamos en el nombre del Dios Trino. Esto es importante. Al hablar de los dones espirituales, Pablo les recuerda a los Corintios, 1 Corintios
capítulo 12, versículos 4 a 6. De nuevo, el contexto es los dones espirituales. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Espíritu, Señor y Dios. Entonces vemos la Trinidad. Es importante que en una discusión sobre algo tan importante para la vida cristiana como los dones espirituales, Pablo nos esté señalando la naturaleza trina de Dios. Así como hay diversidad, pero unidad en la Trinidad, también hay diversidad, pero unidad en la Iglesia. Bueno, un pasaje más del Nuevo Testamento que muestra esta doctrina en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro comienza su carta diciendo así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces acá vemos una vez más la importancia de la Trinidad. Nuestra salvación, nuestra elección por Dios, la obra de la santificación realizada por el Espíritu, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, es la obra de un Dios trino, ¿no? Bueno, hay muchos más pasajes que podríamos señalar, pero algo más a tener en cuenta es que en cada uno de los tres pasajes que mencionamos, las referencias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no siempre se hacen en el mismo orden. A veces es el Padre que es primero, otras veces el Espíritu se menciona primero. El punto es que incluso en esto, los escritores del Nuevo Testamento nos están mostrando que hay igualdad dentro de la Trinidad, igualdad y unidad, ¿no? Hermanos, la Trinidad es una doctrina fundamental para la fe cristiana y es una doctrina completamente bíblica. Como dije, B.B. Warfield, la Biblia es trinitaria hasta la médula. Toda su enseñanza se basa en la asunción de la Trinidad y sus alusiones a la Trinidad son frecuentes, naturales, fáciles y seguras. Entonces, sí, la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica. A veces la gente argumentará que la Trinidad es una idea filosófica que se impuso en el texto bíblico. El problema con ese argumento es la historia de la Iglesia, ¿no? Los cristianos desde el principio, desde el tiempo de Cristo, articularon y creyeron la doctrina de la Trinidad. No fue creado, fue reconocido. Dios nos lo reveló. Así que sí, es una doctrina bíblica. Bueno, ahora queremos considerar sobre la Trinidad según la historia de la Iglesia. Queremos examinar lo que la Iglesia de Cristo ha dicho sobre esta doctrina durante los siglos. Y como la naturaleza de Cristo, las primeras generaciones de cristianos pasaron mucho tiempo tratando de entender la Trinidad. Entendieron que es una doctrina importante. Y quiero que quede
claro que la iglesia primitiva no creó la doctrina de la Trinidad. Ellos reconocieron lo que la Biblia enseña al respecto. Su objetivo era ser lo más bíblico posible con respecto a la naturaleza de nuestro Dios. Buscaron palabras y categorías para describir esta realidad. Así que quiero que nos enfoquemos en dos de estas palabras que ellos usaron para explicar la Trinidad. Y estas palabras también nos ayudarán a ver las discusiones, los debates que los primeros cristianos tuvieron sobre la Trinidad. Homoousios. Y es una palabra griega que significa de la misma sustancia. Homoousios significa de la misma sustancia. ¿Por qué esta palabra es importante? Esta palabra entra en juego en el Concilio de Nicea en el año 3025. Y para compartir un poco de la historia, el tema principal en este concilio fue sobre la naturaleza de Cristo, de Jesús. Pero, por supuesto, Jesús es Dios y por lo tanto la naturaleza de Jesús también afecta la forma en que entendemos la Trinidad, ¿no? Y había un grupo llamado los arrianos que creían que Jesús era de sustancia similar. ¿Ven la diferencia? De la misma sustancia versus de sustancia similar. Su idea era que Jesús era de sustancia similar que Dios el Padre, pero no de la misma sustancia. Esto era la cosa. Enseñaron que hubo un tiempo en que Jesús no existía, que fue creado por el Padre y básicamente era una deidad inferior. Ahora, algunos pueden preguntar, ¿por qué esto es un problema? Bueno, los padres de la iglesia entendieron que se trataba de una cuestión del evangelio en sí mismo, ¿no? Si Jesús no es verdaderamente Dios y de la misma sustancia de Dios, Él no puede ser el sacrificio de una vez por todos por nuestros pecados. Entonces, o afirmamos lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza de Jesús y la Trinidad, o perdemos el Evangelio por completo. Entonces, esta doctrina es muy importante. Había un hombre llamado Atanasio, y junto con algunos otros, y ellos usaron el término homoousios para describir la enseñanza bíblica. La Biblia enseña claramente que Jesús es Dios. El mismo Jesús afirma ser Dios. Y la Biblia enseña que Jesús estuvo allí en la creación, no fue creado porque es Dios eterno. Él es de la misma sustancia que Dios. Él es tanto Dios como el Padre es Dios. Y bueno, estas fueron todas las cosas que se afirmaron en este concilio. Mientras que el tema en cuestión era la naturaleza de Jesús, algunos años más luego, este mismo entendimiento se aplicó al Espíritu Santo, porque nuevamente la Biblia enseña que el Espíritu Santo también es de la misma sustancia, homoousios, del Padre. De las Escrituras, Atanasio enseñó que el Espíritu Santo es homoousios con el Hijo, como el Hijo es de la misma sustancia con el Padre. La Trinidad entera es homoousios entre sí dentro de sí misma. Los primeros cristianos entonces entendieron que la Biblia enseñaba que aunque hay un Dios que existe en tres personas, cada una de estas personas es de la misma sustancia. Cada uno es Dios. No es como si Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo fueran seres menores para Dios el Padre. No, todos son Dios.
todos son de la misma sustancia y hay un solo Dios. Bueno, vale la pena decir acá que esta es una doctrina a veces difícil de lograr que nuestra mente la entienda. Estamos describiendo lo indescriptible. Y para hacer eso muchas veces tenemos que decir más de lo que algo no es para ayudarnos a entender lo que es. Tenemos que decir, bueno, no es que Jesús y el Espíritu Santo sean seres menores porque la Biblia enseña que son uno con el Padre. Son de la misma sustancia. Sin embargo, también queremos mantener su distinción. Bueno, y esto nos lleva a la siguiente palabra que queremos ver, y es la palabra pericoresis. Y esta palabra significa morada mutua. Y esta palabra se utilizó por primera vez para describir cómo las naturalezas divina y humana de Cristo habitan la una en la otra. Viven juntos, pero la distinción permanece. Entonces, esa misma idea se usó más tarde para describir la enseñanza bíblica sobre la Trinidad. Un hombre se llama San Hilario usó la palabra para decir que dentro de la Trinidad, las tres personas habitan una en la otra, pero conserven su carácter distintivo. Juan de Damasco escribió que las tres personas de la Trinidad son inseparables y no pueden separarse unas de otras, sino que mantienen sus cursos separados una dentro de la otra, sin fusionarse ni mezclarse, sino aferrándose entre sí. Bueno, una vez más estamos tratando de describir el Dios del universo. Y es difícil, ¿no? Las tres personas de la Trinidad son inseparables, dijo Juan de Damasco, y no pueden separarse unas de otras, sino que mantienen sus cursos separados una dentro de la otra, sin fusionarse ni mezclarse, sino aferrándose entre sí. Es la idea de pericoresis. Entonces, el entendimiento es que el Hijo está en el Padre y el Espíritu está en el Padre y el Hijo está en el Hijo y el Espíritu, pero ellos mantienen su distinción. Donde está uno, están los otros, y en lo que hace uno está involucrado los demás también. En los evangelios leemos la historia de cómo Jesús sanó a un hombre un sábado, ¿no? Y los judíos estaban locos, enojados con esto. Y Jesús responde diciendo en Juan capítulo 5, versículo 19, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que él quiere. El énfasis en esta doctrina es que Dios, aunque existe en tres personas, no está dividido. Son tres, pero hay perfecta unidad de esencia o ser. Bueno, entonces por un momento queremos frenar y hablar sobre la idea de la simplicidad divina. La simplicidad divina es algo que los cristianos durante miles de años han creído, la simplicidad divina. Porque queremos enfatizar tanto la unidad de la Trinidad, que hay un solo Dios, pero también mantenemos que hay tres personas.
Entonces, cuando hablamos de la simplicidad divina, estamos diciendo que Dios es indiviso. No está formado por partes. Dios no es 33% de Padre, 33% del Hijo y 33% del Espíritu. No es así. Dios es indiviso. Simplicidad divina. Hablaremos de esto más en la próxima lección cuando comenzamos a hablar sobre los atributos de Dios. Pero la pregunta que debemos responder es esta. Si Dios es indiviso, no está compuesto de partes, ¿cómo podemos hablar de tres personas? Bueno, la iglesia primitiva y los cristianos a lo largo de los años los han distinguido por sus relaciones de origen eternas. ¿Qué significa? Dios el Padre no es engendrado y se llama Padre porque es el Padre del Hijo. Él engendra al Hijo. Pero Él es Dios, Él es eterno, Él engendra eternamente al Hijo, pero Él mismo no es engendrado. Él es la fuente u origen. El Padre no es engendrado, es su relación de origen eterna. Bueno, el Hijo, Jesús, se llama Hijo porque tiene un Padre. Él es engendrado por el Padre desde la eternidad. También podemos decir que se genera el Hijo. Y a esto lo llamamos filiación. Entonces, el Hijo es engendrado, de nuevo se llama filiación. El Padre no es engendrado, el Hijo sí es engendrado desde la eternidad y se llama filiación. Y el Espíritu Santo se llama Espíritu porque procede del Padre y del Hijo desde la eternidad. No es el segundo hijo del Padre, no es el hermano de Jesús. Decimos que es una espiral del Padre y del Hijo. Procede del Padre y del Hijo y se llama espiración. ¿Okay? El Padre no es engendrado, el Hijo sí es engendrado, se llama filiación. El Espíritu procede desde el Padre y el Hijo y se llama expiración. Todo esto, de nuevo, es de eternidad. Entonces, estos son los únicos que distinguen a las personas. ¿Cómo es el Hijo diferente del Padre? Bueno, el Padre no es engendrado, pero el Hijo, Jesús, sí es engendrado. ¿Cómo es que el Espíritu es diferente como persona que el Padre e Hijo? Bueno, el Espíritu procede del Padre y del Hijo y se llama expiración. Estos son los únicos que distinguen a las personas. Algunas herejías acerca de la Trinidad. Como hemos dicho, con la Trinidad estamos tratando de describir lo indescriptible. Así que muchas veces usamos, probablemente han usado ustedes, ¿no? Analogías para ayudarnos a explicar esta doctrina. Y lamentablemente muchas, o quizás todas, de estas analogías representan falsas enseñanzas sobre la Trinidad. Entonces queremos examinar algunas de las herejías y las analogías que a veces usamos, pero que realmente no debemos usar. Y recuerden, con la doctrina de la Trinidad estamos afirmando con la Biblia y la historia de la Iglesia que Dios es tres personas, que cada persona es completamente Dios y que hay un solo Dios. Y la primera herejía que vamos a considerar es el modalismo. Y el modalismo es una herejía que enseña que las tres personas de la Trinidad son modos
nada más de la deidad. Enseña que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son distintas personas, sino diferentes modos de la autorrevelación de Dios. Un ejemplo de esta herejía es que, en el Antiguo Testamento Dios actúa como Padre, pero en los Evangelios actúa como Hijo. Y en Hechos y las epístolas, Dios actúa como el Espíritu. Entonces, un Dios simplemente cambia formas o modos durante la historia de la Biblia. Y esta enseñanza es herejía porque rechaza la clara enseñanza de las Escrituras. Hay distinción en las personas de la Trinidad. Dios no solo aparece en diferentes momentos como una forma diferente, sino que existe eternamente como tres personas en unidad. El ejemplo bíblico más claro de esto está en el bautismo de Jesús. Jesús es bautizado, el Espíritu desciende como paloma y el Padre habla con su aprobación. Entonces, nuevamente, el problema con el modalismo es que rechaza la distinción de las personas en la Trinidad. Si una vez has escuchado la analogía del agua para describir la Trinidad, en realidad está enseñando modalismo, ¿no? Dicen que, a veces el agua es líquida, a veces gas, a veces sólida. Pero esta analogía enseña modalismo porque ninguna molécula de agua puede existir simultáneamente como líquido, sólido y gas. Solo puede existir como uno de estos a la vez. Y eso es lo que enseña el modalismo sobre Dios, que existe o aparece como una sola forma a la vez. Entonces, debido a la clara enseñanza de las Escrituras, debemos rechazar esta herejía y probablemente, hermanos, no usar la analogía del agua para describir la Trinidad. El modalismo, herejía. Otra herejía que queremos considerar es el arrianismo. El arrianismo es la creencia de que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, sino que fue creado por Dios el Padre en un momento en la historia. Por tanto, Jesús es un ser creado y algo menos que completamente Dios. Y podemos y debemos rechazar esto nuevamente debido a la clara enseñanza de las Escrituras. Jesús es uno con el Padre. Él es completamente Dios. Él es aquel en quien la plenitud de Dios se complació en habitar, como vemos en Colosenses. Y esta herejía continúa hoy en día en grupos como los Testigos de Jehová, que enseñan que Jesús fue creado por el Padre. Rechazan ellos la clara enseñanza de las Escrituras sobre la naturaleza de Jesús. Y a veces se escucha la analogía del sol usada para describir la Trinidad, ¿no? Que el sol es una estrella que emite luz y también calor. Entonces es una cosa, un sol, ¿no? Pero tiene tres funciones o usos. Pero esta analogía también enseña herejía, porque el calor y la luz no son el sol, sino solo creaciones de él, ¿verdad? Entonces, el luz y el calor del sol son creaciones. Hay el sol, pero la luz y el calor son creaciones. Y eso es lo que enseña el arianismo sobre Jesús. No es completamente Dios, sino solo una creación de Dios. Y hermanos, debemos reconocer esta herejía y rechazarla por completo.
Bueno, una tercera herejía que queremos ver antes de terminar es el triteísmo. Y como sugiere el nombre, ¿no? Esta es la enseñanza de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son simplemente tres dioses diferentes. Y hay pocos o quizás ningún grupo que realmente sostenga como su enseñanza oficial. Pero creo que a veces los cristianos ven falsamente la Trinidad de esta manera, como triteísmo. De hecho, los musulmanes a menudo acusan a los cristianos de ser politeístas debido a este malentendiendo de la Trinidad. Y sí, hay cristianos que creo que hablan erróneamente de la comunidad de la Trinidad, como si los tres tuvieran cada uno su propia voluntad, su propio centro de conciencia, pero se unen y trabajan juntos como una comunidad. Bueno, eso, hermanos, básicamente es triteísmo. Dios es uno. Solo hay un Dios, no tres dioses. Sin embargo, este Dios existe en tres personas. El Padre no es engendrado, el Hijo es engendrado y el Espíritu es en espiral. Y hay unidad completa. La verdad es que lamentablemente la mayoría de nuestras analogías están enseñando esta herejía. Algunas personas usan un trébol, ¿no? Como una hoja. Y bueno, esto es como la Trinidad. Tres hojas, pero la misma hoja, la misma planta. Pero en este caso las hojas son demasiado distintas y demasiado diferentes para representar verdaderamente la unidad que existe en la Trinidad. Entonces, nuevamente deberíamos rechazar esto. La clara enseñanza de las Escrituras es que hay un solo Dios que existe en tres personas. Bueno, quiero terminar con las palabras del credo Atanasio, que habla de la Trinidad, ¿no? Y vale la pena leerlo. Pero dice así: adoramos a un Dios en unidad y a la Trinidad en unidad, sin mezclar sus personas ni dividir su esencia. Y así es, hermanos. Esto es el Dios que adoramos. Bueno, quiero dejar una pregunta para que puedan reflexionar un poco más sobre esta lección. Y es así la pregunta: ¿qué distingue a las personas de la Trinidad y cómo nos ayuda esto a identificar y corregir la herejía?